Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 14 de noviembre de 2019. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. A juicio del director de la hora de la verdad, que puede no ser compartido por nuestros demás periodistas, ayer fracasó la moción de censura contra el ministro Botero. Para que una moción de censura prospere necesitaba 55 votos. Si no me falla la memoria, sacó 49. El ministro Botero no fue censurado. Renunció porque le pareció que debía renunciar y el presidente le aceptó la renuncia porque consideró que debía aceptársela. La moción de censura fracasó en el Congreso. Botero se va, pero no censurado por el Congreso de la República. Asesinados los dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección. Vivimos en un país de salvajes, queridos amigos. Esto hay que reconocerlo. Esto lo decimos con un dolor inmenso en el corazón. Esos jóvenes que estaban prestándole un servicio a la nación y a unas personas amenazadas en el departamento del Chocó estaban indefensas, inermes, habían sido secuestrados, pero no, había que matarlos, había que asesinarlos. ¿Qué es lo que pasa en el alma colombiana? Nos lo preguntaremos una y otra vez. Y dicen que hay un plan pistola en Arauca contra los miembros de la Unidad Nacional de Protección. Bueno, en ese país estamos, esa es la paz que nos dejó Santos, esa es la paz que disfrutamos en este momento. ¡Qué horror! La marcha del 21 de noviembre no tiene reversa. Nos preguntamos, ¿por qué es la marcha? No tenemos respuestas. ¿Para qué es la marcha? Difícil saberlo. ¿Contra quién es? Porque ayer veíamos a un dirigente sindical diciendo que están protestando por el asesinato de líderes sindicales y de líderes sociales. Bueno, sí, ¿y contra quién es eso? Contra los asesinos, desde luego. Supone uno. No, parece que es contra el gobierno no mata a los líderes sindicales. Pero en todo caso, la marcha del 21 sigue vigente y nos parece que tiene razones, justificaciones y propósitos muy distintos de los que se están mencionando como tales. De lo que se trata es de desestabilizar el país, de crear una crisis enorme en Colombia, de producir desconfianza en el sistema institucional de la República y de paso, si es posible, tumbar al presidente de la República. Las FARC hacen en el Congreso lo único que saben, agredir. La agresión de este salvaje al que llaman Tornillo, de este Lozada, contra todo el mundo, contra todos los miembros del Centro Democrático es una cosa vulgar. ¿Dónde está el presidente del Congreso y dónde está la vigencia de la ley estatutaria del Congreso que prohíbe todo tipo de agresiones personales y de insultos? Para Tornillo nada, ¿verdad? No, es que con tantos votos como aquellos con los que llegó al Congreso, llegó navegando en un mar de sangre y de odio y de vindicta. Eso es lo que tiene al tal Tornillo allá en el Congreso. Y el presidente del Senado no tiene los pantalones para decirle, señor, aquí están prohibidas las injurias contra cualquier persona que esté en el recinto. Pero no,
Definitivamente el carácter es una planta que no se da silvestre en Colombia. En los Estados Unidos, el déficit creció en este mes de octubre 34% con respecto al mes de octubre anterior. Puede que se trate de una cosa cíclica, en todo caso es una cifra monumental. Empiezan las audiencias públicas contra Trump. Cristina Londoño nos contará qué pasó ayer. La bolsa de los Estados Unidos ha crecido en valor tanto con Trump como lo que vale la economía china. Eso que nos contó ayer el doctor Álvaro Cámara hay que ponerlo de presente para que la gente entienda la magnitud de la bonanza que han tenido los americanos con ocasión o por coincidencia dirán en todo caso durante el gobierno de Donald Trump. Es una cosa gigantesca. El Dow está en este momento en 27.795. Trump llegaba a la presidencia con un Dow en 18.000 puntos. El café subió 2.07% en la jornada bursátil de ayer en Nueva York. El azúcar también 2.07, pura coincidencia. El café se ubicó en 1.11 y el azúcar en 12.85. No son buenos precios para Colombia, pero están bastante por encima de lo que estuvieron, especialmente en el caso del café que llegó a 90 centavos de dólar la libra. El horroroso Parque del Japón que entregó Peñalosa. Este es un desafío a la ciudad. Tomó un lugar precioso, lleno de árboles, para la contemplación, para que la gente pudiera pasearse por el parque, y lo convirtió en una jaula de juegos de mal gusto, que les servirán a cuántos niños y a cuáles niños y de dónde va a sacar los niños. Pero el resentimiento del alma de Peñalosa es una cosa que puede con todo, inclusive con la estética. Ahí quedará para siempre ese horror de Parque del Japón que inauguró Peñalosa. Iván Moreno Rojas, citado a indagatoria por contrato de ambulancias. Su hermano ha sido condenado como 3 veces a 30 años de prisión. Iván Moreno Rojas en la lista. Una noticia muy curiosa. Se presentó una marea de cocaína en el Océano Atlántico en las costas francesas. Han llegado hasta las costas debidamente empacadas, muy bien puestas, eso es enviado desde Colombia, más de 1 tonelada de cocaína, y están esperando que llegue más. ¿Qué pasó con el nombramiento de magistrado en el Consejo Nacional Electoral? Que se unió el grupo santista, liberales, Cambio Radical, Partido de la U, y eligieron al señor Almanza. El señor Almanza va empujado por el santismo al Consejo Nacional Electoral. Siempre nos hemos preguntado, siempre lo discutimos cuando éramos profesores de Derecho Constitucional, ¿cómo puede ser imparcial una persona que es elegida como magistrado por aquellos a quienes les interesa su juzgamiento? Eso es todo lo contrario de un juez imparcial. Gramalote 9 años después. La eficiencia del doctor Santos. Había prometido que Gramalote lo reconstruiría en 1 año o en unos meses. Esto lleva 9 años. Faltan todavía 135 casas por construir y falta toda la parte básica de una ciudad. No hay hospital, no hay polideportivo, no hay centro cultural, no hay nada en Gramalote. La señora canciller Blum seguirá presionando para la salida de Maduro y tendrá que enfrentar el más duro problema que tiene Colombia. Los venezolanos siguen llegando por miles, se calcula en 5.000 el número de venezolanos que llegan cada día a Colombia a buscar un plato de comida, como lo dijimos en la hora de la verdad siempre. Estos salvajes
que son dueños de Venezuela, estos criminales, estos asesinos, esta canalla, lleva un récord de millones de colombianos, de venezolanos que han perdido su patria y ahora lo sigue expulsando por el hambre, por las necesidades más elementales. Y ahí siguen llegando a Colombia. Colombia no la tiene todas consigo con la comunidad internacional porque no ha logrado mandar este mensaje como conviene. La comunidad internacional no es solidaria con Colombia en esta tragedia, ni por supuesto con los venezolanos que salen desterrados de su patria huyéndole al régimen de Maduro. El socialismo del siglo XXI, queridos amigos, eso es lo que produce. En Cuba se tiraban al mar buscando las costas de los Estados Unidos, pasara lo que pasara, así se murieran en el intento. Aquí, en Venezuela, no tienen que tirarse al mar, llegan por tierra a Colombia por miles. El socialismo del siglo XXI. Parece que eso es lo que quieren los de la marcha del 21 de noviembre, ¿no? Importar semejante maravilla a Colombia. Cese al fuego en Gaza acuerdan Israel y la yihad islámica. Esperamos que dure ese cese al fuego. Ex-FARC apareció instruyendo a manifestantes en Bolivia. Esto todo es patrocinado por la cocaína y patrocinado desde Venezuela. Llegan a Bolivia también a causar estos problemas como estuvieron en el Ecuador. Este es un programa de desinstitucionalización. Es un programa contra las democracias en América producido desde el comunismo de Cuba y de Venezuela. Alemania, Francia y el Reino Unido condenan lanzamientos de misiles de Corea del Norte. Hasta ahí llegan. Urgen que se haga un tratado entre Corea del Norte y los Estados Unidos. Y el Kim Jong-un, el hombre que manda en Pyongyang como si fuera en su propia finca, que hace lo que le da la gana, se muere de la risa y sigue tirando misiles. Mientras tanto, el pueblo de Corea del Norte se muere literalmente de hambre. Corea del Norte vive de la comida que le manden los chinos y de lo que le están mandando parece que todavía los Estados Unidos. ¿Quién lo creyera? Se duplican los incendios de Chile. Es la última cifra que tenemos. Las autoridades están dedicadas a apagar incendios en Chile. ¡Viva el Che Guevara! Eso es una maravilla. Eso es una maravilla, el Che Guevara. ¡Qué cosa importante! La niña sueca proambientalista está haciendo el ridículo. Lo decimos con toda consideración, con una niñita de 16 años que seguramente, o a la que seguramente le quedó grande la grandeza, la fama, y entonces ahora dice que ella no llega sino en catamarán a la cumbre climática que ya no se cumplirá en Chile porque los del Che Guevara están haciendo lo que están haciendo allá, sino que se irá otra vez en catamarán atravesando el océano Atlántico para no contaminar el medio ambiente. No sabemos en qué se va a ir hasta el puerto, probablemente a caballo para no producir CO2 con la gasolina de su automóvil. Está haciendo el ridículo esta niña. Plaga de la muerte negra, dicen ahora en China, ya han atendido 2 personas. Esto fue la peste negra que destruyó la mitad de la humanidad en la Edad Media. Si ustedes leen el Decamerón de Boccaccio y los cuentos inmortales, recordarán que fue un grupo de gente que salió disparada para encerrarse en un castillo a contarse cuentos mientras pasaba la peste que estaba arrasando con la mitad de la humanidad, lo que pasó con la peste negra. Esperamos que a estas horas de la vida tenga control. ¿Qué pasa en China? Cuidado. Bloqueadas calles y carreteras del Líbano. Fue descubierto, dicen, un mensaje del actual presidente diciendo que se demoraría un tiempo el cambio de gobierno y eso bastó para que se lanzaran otra vez a las calles y a las carreteras los manifestantes para bloquearlas
y para promover o exigir o impulsar el cambio inmediato de gobierno. La comunidad mormona estadounidense mexicana abandona sus hogares. Recuerden que fueron asesinados de la manera más cruel varios miembros de esta comunidad mormona, 2 mujeres, 6 niños. Lo de México es el horror y se llama también droga, cocaína. México, igual que Colombia, está siendo despedazado por el efecto de la cocaína. El Kremlin defiende a Trump. Dice que es descabellada la acusación que se hace en su contra. Evo volvería a Bolivia si el pueblo se lo pide. Que al pueblo boliviano no se le ocurra nunca, aunque ya sabemos que los cocaleros de Bolivia están insistiendo en que regrese Evo, pues si es su jefe, si es el que manda en la coca en Bolivia, y la coca manda la parada en Bolivia, porque promovida por el gobierno, esto vale muchos miles de millones de dólares al año. La coca es el nombre de la tragedia boliviana. Sigue la ola de frío en el nordeste de los Estados Unidos. Hay algunas noticias de Venezuela que alguien recogió. Es campeón en desnutrición en Latinoamérica. Hay 6.8 millones de personas desnutridas en Venezuela. Muchas de ellas niños, y cuando la desnutrición se produce en un niño, el cerebro no se desarrolla y ese niño nunca será normal. El socialismo del siglo XXI, el señor Maduro, las reivindicaciones populares, los niños que nunca serán normales por desnutrición en Venezuela. Estampida del dólar en Colombia, volvió a 3.400, a superar los 3.400, está en 3.446, el más alto nivel que tuvo nunca. No sabemos si ahora le metan más remesas a la ventanilla siniestra del Banco de la República y las cosas cambien. Pero si hay lógica económica, el dólar debería seguir subiendo. Un alivio para los exportadores, un alivio para los productores nacionales que compiten con productos importados. Y hoy sabremos cuál fue el crecimiento del PIB en el tercer trimestre de este año. La cifra fluctúa entre 2.7 y 3.5, una fluctuación enorme, dan los expertos. El doctor Álvaro Cámaro hablaba de 3.5 como posible crecimiento del PIB. Vamos a ver qué ocurre. Y hoy en la historia recordaremos uno de los personajes más extraordinarios de la Edad Media, del comienzo de la Edad Media, del fin de la Edad Antigua, el emperador Justiniano. Hablaremos también algo de su esposa Teodora, una mujer muy singular, tal vez la más singular que ha habido en la historia de la humanidad. Una prostituta, una comediante que se desnudaba en público y que terminó siendo la emperatriz del imperio más grande del momento, el imperio de Justiniano, ya en comienzos de la decadencia del imperio romano. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Tenemos también cuenta en Instagram. Ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad oficial. Y también
Los esperamos en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 21 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Durcal, la más española de las mexicanas, la más mexicana de las españolas, está cantando de Marco Antonio Solís, Como tu mujer. Con esa canción hermosa de esa mujer excepcional, saludemos la mañana desde los Estados Unidos con Cristina Londoño. Buenos días. Papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Estamos viviendo días que pasarán tristemente a la historia de los Estados Unidos. Ayer se celebró la primera audiencia pública que podría llevar a un proceso de destitución del presidente Donald Trump. Durante casi 6 horas declararon 2 testigos claves de la pesquisa demócrata. El diplomático de más alto rango en Ucrania, el embajador Bill Taylor, y un subsecretario de Estado, George Kent, ambos con décadas de servicio a los Estados Unidos, uno de ellos militar decorado, graduados de la Universidad de Harvard y personas que no son consideradas partidistas. Por eso, me dicen analistas, los demócratas los escogieron para este primer día de audiencias. Sus testimonios demoledores para el presidente Trump, el embajador Bill Taylor, reveló por primera vez que, según un subalterno, o basándose en lo que le dijo un subalterno, el presidente Trump habría estado directamente involucrado en la campaña de presión a Ucrania para que ese país investigara al rival electoral del presidente Trump, el ex vicepresidente Joe Biden, para hacerle daño a Biden en la contienda política y para favorecer al presidente Trump. Bill Taylor dice que Estados Unidos congeló la ayuda a Ucrania, la detuvo, esperando que Ucrania anunciara que estaba investigando a Joe Biden. ¿Qué están diciendo los republicanos? Bueno, desacreditando a estos testigos, asegurando que Ucrania jamás anunció la investigación, que en ningún momento pusieron a Joe Biden en la mira y que el dinero a Ucrania ya fue entregado. Dicen que estos 2 testigos se ganaron una audición como si fueran actores para hacer esta obra de teatro. El presidente Trump la llama una cacería de brujas. Ayer dijo desde la Casa Blanca que no había tenido tiempo ni siquiera de ver las audiencias, que ya le contarían, pero que era la mayor cacería de brujas de todos los tiempos, que era una vergüenza y que los demócratas nuevamente lo único que quieren hacer es desacreditarlo para que no pueda ganar la reelección. Sin embargo, lo que muchos dicen es un síntoma de preocupación. Los republicanos han creado un grupo de respuesta rápida para contestar a todas y cada una de las acusaciones que salgan de estas audiencias públicas. El subsecretario, George Kent, dijo en uno de los comentarios más demoledores de todo el testimonio que el presidente Trump y Rudolph Giuliani, su abogado personal, pues tenían 2 canales de diplomacia en los Estados Unidos y que ellos estaban, y lo digo textualmente, infectando la diplomacia de los Estados Unidos en el exterior, por la manera en que estaban manejando estas relaciones. Para mañana tenemos el testimonio también en vivo y en directo, un reality político de la ex embajadora en Ucrania, Mary Jovanovic, a quien, según dijo en su testimonio a puerta cerrada, pues le destruyeron la carrera porque simplemente no quiso cooperar con estos intereses del presidente Trump en Ucrania. Presidente, los republicanos siguen negando que esto sea una realidad, pero el circo político, como lo llaman muchos, pues está en marcha. Mary Jovanovic nuevamente habla mañana. La semana entrante tendremos 3 días de testimonios, entre ellos el del embajador para la Unión Europea, Gordon Sondland, quien cambió de versión y ahora está diciendo que el presidente Trump sí congeló la ayuda a cambio de que Ucrania le hiciera un favor que al parecer nunca llegó a hacerle. Días difíciles para los Estados Unidos, difíciles para el presidente Trump, es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. No cabe duda de que esto es un espectáculo, es un show con un fondo dramático, de unas realidades dramáticas que produce este señor que le ha traído a los Estados Unidos la más larga
y grande etapa de bienandanza económica y social que ha conocido ese país en la historia. Bueno, esas son las contradicciones y las vicisitudes de esa misma historia. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Apareció el cadáver del segundo escolta de la UNP secuestrado el fin de semana en el Chocó. Se trata de Robinson Romaña Cuesta. Tenía 41 años de edad y estaba al servicio de la Unidad Nacional de Protección escoltando a líderes sociales del Chocó. El cadáver de Romaña fue hallado por la Armada Nacional en el río Atrato, en inmediaciones del municipio de Río Sucio. Romaña había secuestrado, recordemos, había sido secuestrado junto con León Jairo Rendón, cuyo cuerpo sin vida fue hallado también horas antes. Al parecer, el secuestro de los dos escoltas de la UNP fue realizado por miembros del Clan del Golfo, pero aún quedan muchos interrogantes sobre las circunstancias específicas que rodearon estos secuestros y asesinatos, pero lo cierto es que las autoridades apuntan al Clan del Golfo como el responsable de esta tragedia, por lo que evidentemente volvemos al eterno problema y reto de Colombia, que es el narcotráfico. Una lucha contra el cual deberá darse el refuerzo por parte del nuevo ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, según la instrucción que le ha dado el presidente de la República, Iván Duque. Pero eso sí, es una instrucción vacía porque le dan al ministro la orden, pero no las herramientas para cumplir con esa tarea. Una tarea que sería mucho más fácil de desarrollar y más eficiente si tuviera a la mano herramientas como la aspersión aérea con glifosato o la extinción de dominio express. Pero el gobierno nacional no ha mostrado su voluntad frente a esos temas y así seguirá el país inundado de cocaína mientras los muertos se siguen sumando semana tras semana. Esta semana, pues, el turno fue para estos miembros de la UNP que a propósito están denunciando, pues, abandono por parte del gobierno nacional, por parte del Estado. Dicen desde los sindicatos de la UNP que les tocó a ellos ir y recoger prácticamente directamente los cadáveres, alquilar una lancha y sacarlos de la zona porque el gobierno nacional no les habría brindado asistencia alguna. Y no podemos dejar de lado un secuestro del que hemos hablado también en la hora de la verdad durante los últimos meses, y es de alguien que pues no se ha vuelto a tener noticia. También en el Chocó hablamos de Tulio Mosquera. Recuerden ustedes este candidato a la alcaldía del Alto Baudó, candidato que era por el Partido Liberal a las elecciones del pasado 27 de octubre y de quien se desconoce su paradero. Habría sido secuestrado, según las autoridades, por el ELN. Otro tema también de narcoterrorismo, porque pues es a lo que se dedica el ELN, y también un secuestro que ocurrió en el Chocó. No olvidamos a Tulio Mosquera y seguimos haciendo un llamado a las autoridades para que den con su paradero. Lo cierto es que la situación en el Chocó es verdaderamente complicada y pues las noticias no son para nada alentadoras. Se encuentra entonces el cadáver de ese segundo escolta de la UNP que se encontraba desaparecido. Esta es una tragedia de unas dimensiones gigantescas, porque uno se pregunta, Sergio, a estas alturas de la vida, ¿qué es lo que vale en Colombia la vida humana? Es decir, ¿cómo pueden asesinar a la gente así? Porque sí, estos señores, estos muchachos para nosotros, a esta edad nos parecen unos muchachos, estaban cumpliendo su deber, estaban prestándole un servicio, fueron secuestrados, fueron inmovilizados, no representaban peligro para nadie, no, había que matarlos, ¿no? Había que matarlos. Y tenga la seguridad de que este señor Mosquera también fue asesinado. Y nadie se acuerda de él. Nadie se acuerda de él. Pues pasaron las elecciones y pues ya sí, nadie se acuerda de él. Nadie se acuerda de él. Negro chocuano. ¿Eso qué significa? La vida humana perdió valor en Colombia. Y cuando la vida humana no se valora, la sociedad está en una crisis espantable. Por encima de todo, la vida de la gente. Y aquí no hay diferencia entre la vida del más ilustre o el más oscuro, del más rico o del más pobre. La vida es superior a cualquier otra consideración, a cualquier otro valor, porque la vida es el asiento de todos los valores. Los valores existen en la vida humana a partir de la libertad.
De manera pues que en eso estamos, Sergio, y esta muerte de estos funcionarios de la UNP nos traspasa de dolor el corazón y de vergüenza. Y muy a propósito su recuerdo de este chocuano, candidato a una alcaldía en el departamento del Chocó, que se desapareció y desaparecido se queda, nadie vuelve a preguntar por él. ¿Para qué? ¿Para qué? Esto no puede seguir siendo así. Aquí tenemos que recapacitar a fondo, quién está formando a la gente, quién la está educando en el respeto a la vida de los demás. Y la vida vale, Sergio, porque somos hijos de Dios, nada menos que eso. Denle cualquier valor a la vida, nada se parece al principio cristiano de que somos todos iguales y que todos tenemos un valor infinito. Cristo hubiera venido al mundo solamente para salvar el alma de cualquiera de esos que aquí son sacrificados sin piedad. ¡Qué horror! Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, ya toda nuestra querida audiencia. Parecería que el viaje de Evo Morales a México va a ser por un corto tiempo, pues amenazó con regresar a Bolivia. Esto si el pueblo lo pide. Tras 3 semanas de protestas, Morales dijo que regresaría para pacificar su nación si los bolivianos se lo piden. Si mi pueblo pide, estamos dispuestos a volver para apaciguar, pero es importante el diálogo nacional. Estas fueron algunas de las palabras de Morales y añadió que vamos a volver tarde o temprano, mejor lo antes posible para pacificar a Bolivia. El expresidente también propuso que en este proceso se integren países amigos y organismos internacionales. Recordemos que Morales tuvo que renunciar a la presidencia por presiones de las Fuerzas Armadas y de Policía, y esto tras conocerse el informe de la OEA sobre las graves irregularidades que se presentaron en las pasadas elecciones presidenciales. Evo Morales fue nombrado huésped distinguido de la Ciudad de México. Por su parte, la nueva presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, nombró una nueva cúpula militar, nuevo gabinete ministerial y afirmó que los objetivos es una convocatoria de elecciones lo más breve posible. En los cambios que se dieron en la cúpula militar implicó el retiro del general Williams Calimán, nombrado jefe de las Fuerzas Armadas hace un año por Morales y quien se negó a enviar tropas a reprimir las protestas opositoras y los motines policiales. A través de la Cancillería, Colombia reconoció a Áñez como presidenta interina de Bolivia luego de que ella asumiera el poder por la renuncia de Morales. Además, el mensaje del Ministerio de las Relaciones de Colombia manifiesta que la acompaña en su propósito de avanzar hacia la pronta realización de las elecciones libres, transparentes y con observación internacional. Esta decisión de Colombia se suma a la de los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Reino Unido, quienes también reconocieron a la nueva presidenta de Bolivia. Los pirómanos de bomberos. Evo Morales le prende candela al país, se roba las elecciones, unas elecciones además inconstitucionales de raíz porque está prohibida la reelección en la Constitución boliviana. Y entonces produce los problemas que produce, los enfrentamientos que produce, va y se refugia en la región de la coca. Ese es un tema que nadie ha puesto de presente. Bolivia es otra víctima de la cocaína, sí señor, que promueve el señor Evo Morales, el cocalero mayor de Bolivia. Es como si aquí hubiéramos tenido de presidente a Pablo Escobar. De milagro no lo tuvimos, ¿no? Si el M-19 hubiera tenido éxito en su asalto al Palacio de Justicia y hubiera logrado dar el golpe de Estado, a lo mejor el presidente hubiera sido Pablo Escobar o alguno de los Rodríguez Orejuela. Pues Evo Morales es el equivalente y ha sido presidente de Bolivia durante 13 años y eso no se menciona. Y se va para un país víctima también de la cocaína. Lo que está pasando en México es aterrador, es atroz. Eso se salió de madre por obra de la cocaína. La cocaína es el enemigo. ¿Lo entenderemos aquí algún día? Ya lo veremos. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Ya son 2 semanas de movimientos políticos por cuenta de la presión de la oposición en el Congreso de la República que precipitó la renuncia del ministro de la Defensa, Guillermo Botero, quien enfrentó 2 debates de control político, siendo el último uno que terminó con moción de censura que se votó el día de ayer como lo ordena la Constitución en el 135 numeral 9, pero con una derrota para los que la propusieron como el gran triunfo al ver la caída del ministro.
un triunfo que no pudieron celebrar. La sesión que se pensaba no tendría mayor debate arrancó sobre las 6 de la tarde con una intervención del senador Roy Barreras, que era el vocero de los partidos y, para sorpresa de todos, en algo que llamó la proclama, trató de explicar entre líneas que no era necesaria la votación en contra del ministro Botero, que desde la semana pasada él mismo había propuesto. Pues una votación que terminó en un verdadero desastre. Aunque parezca increíble, algunos senadores de la República, puedo pensar yo, a propósito, o más bien sin proponérselo, parecía no entender qué es lo que dice la Constitución en el artículo 135, que señala claramente que se debe realizar la votación de moción de censura aun cuando el funcionario hubiera renunciado a su cargo. Roy Barreras, en un discurso muy diferente al que presentó ante la plenaria la semana pasada, propuso que se aprobara la presentación de un proyecto de ley y de un acto legislativo para modificar la Constitución en lo que tiene que ver con la moción de censura. Un tema un poco confuso que luego alguien aclararía. Nosotros consideramos que ya hay un hecho político, que el ministro ya cayó, que el Congreso ya ejerció con eficacia el control político, que de lo que se trata es de exigir un cambio en la política pública y no solamente el cambio de un ministro. Esa es nuestra posición política. Lo demás me parece que no aporta, desde nuestra perspectiva, con respeto a quienes piensen distinto, nada a la discusión. Luego de esta intervención de Roy Barreras, del partido de la U, las caras largas y de pregunta eran evidentes, por lo que el senador del partido de la U también, Armando Benedetti, le dijo en breves palabras a la concurrencia lo que era claro: los que promovieron la moción de censura se echaron para atrás, sea porque no tenían los votos o porque hubieran negociado los votos. Yo le explicaría más y de otra forma simple, senador Robledo. Se echaron para atrás los que promovieron la moción de censura. ¿Por qué? No tengo que decirlo yo. Creo que cualquiera puede hacer una disquisición, una fantasía mental, un sueño de por qué hoy se están echando para atrás con la moción de censura. Todo indicaba claramente que la oposición y los partidos que se dicen partidos independientes no tenían los votos necesarios para poder sacar al ministro en moción de censura, ministro que ya había renunciado la semana pasada, y por lo mismo pretendieron que no se realizara la votación, que finalmente se adelantó con un resultado que derrotó a Roy Barreras de la U, a Rodrigo Lara de Cambio Radical y a los liberales que hacían parte de este grupo. Hay que decirlo, las mayorías que llegaban la semana pasada a los 67 ayer no estaban para apoyar la moción de censura, y por lo mismo el resultado fue una derrota para los opositores, como lo decía la fábula, doctor Fernando. Seguramente para ellos las uvas estaban verdes. La votación requería 55 a favor de la moción, pero solo lograron 49 votos, sepultando la idea de la moción de censura, que al no alcanzar los votos necesarios pudiera repetirse, pero como la norma dice que se debe hacer entre los 3 y los 10 días posteriores al debate de control político, y si se lo propusieran repetir la votación sería ya la otra semana, cuando el plazo ya terminó. Nada que hacer. Objetivamente, hay que decirlo, la oposición quedó en nada con la moción de censura en contra del exministro Guillermo Botero. Ya veremos qué pasa la otra semana con lo que ellos han dicho. Van a proponer nuevas mociones de censura y el trámite de la ley de financiamiento, donde estará a prueba nuevamente las mayorías. Por ahora, el round en esta pelea queda 1-0, ganando el gobierno del presidente Iván Duque. No cabe ninguna duda. La historia y el derecho lo dicen. ¿Cómo salió Guillermo Botero del Ministerio de Defensa? Por renuncia voluntaria, aceptada por el presidente de la República. No salió por moción de censura, no fue censurado. Una figura además que no es propia de los regímenes presidenciales, una figura que es propia de los regímenes parlamentarios, pero la Constitución del 91 es rica en esa clase de contradicciones. Y en un minuto estará con nosotros Francisco José Mejía, presidente del Banco Agrario. En un minuto.